Voy a continuar yo con la presentación de cómo tratar a los pacientes que sufren un episodio de descompensación. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada tienen frecuentes eventos de hospitalización porque digamos, su descompensación requiere el manejo en el marco de la internación. Y esto se ha transformado en un problema importante, tanto para los pacientes que van sufriendo un deterioro progresivo, como el impacto que tiene en la salud pública las internaciones recurrentes. Entonces, esto se ha transformado como una puerta giratoria en la cual una gran cantidad de pacientes requieren de hospitalización, unos pocos logran que esa hospitalización sea el único evento durante el transcurso de la enfermedad y la mayoría van a estar en esta puerta giratoria donde salen de la hospitalización, pero la tasa de nueva requerimiento de hospitalización al año es muy elevada. Y como vimos, esto es lo que yo les decía de la puerta giratoria, donde los pacientes entonces entran y salen del hospital y como vimos, esto ya lo mostró Diego, cada vez que un paciente se hospitaliza tiene un deterioro, tanto de su función miocárdica como de la función del riñón, del hígado, que lo va llevando a una situación de deterioro progresivo. Y un tema que quiero destacar, cuando un paciente se hospitaliza, va a tener una mortalidad al año del evento de hospitalización de aproximadamente un 30%. Y esto no ha mejorado significativamente en las últimas décadas. La magnitud de esto significa que 1 de cada 4 o 1 de cada 3 pacientes que nosotros asistimos en la internación va a morir dentro del año. Sabemos que la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad única. La insuficiencia cardíaca descompensada tiene múltiples formas de presentación y ustedes coincidirán rápidamente conmigo si yo les digo que este señor que está en edema agudo de pulmón, que tiene este cuadro de disnea súbita, edema pulmonar difuso, pero que tiene poca congestión sistémica, este señor que tiene básicamente una enfermedad vascular con redistribución hacia el circuito pulmonar y va a tener una muy buena evolución con vasodilatadores, es un paciente muy distinto a este paciente que tiene una forma progresiva de deterioro, que gana peso, que va a tener una importante congestión sistémica, congestión pulmonar, y que este sí es un paciente que tiene una enfermedad que ya compromete todo su organismo. Es un paciente que seguramente va a tener un síndrome cardiorrenal, va a tener anemia, disfunción hepática, puede tener caquexia, sarcopenia. Este es el paciente que más frecuentemente vemos en la internación, o sea, cuando la forma de presentación es con congestión. Y un grupo pequeño, una proporción pequeña, aproximadamente 5% de los pacientes, va a presentar como forma de descompensación el shock cardiogénico. Como les comentaba, en las últimas décadas no hubo un cambio significativo en la evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Esto de alguna manera nos hace pensar que tenemos que cambiar el paradigma con el cual estamos enfocando el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Tendríamos que pensar fuertemente cómo una intervención en el corto plazo, cuando tengo al señor hospitalizado, puede impactar de manera positiva en su evolución en el largo plazo. Probablemente necesitemos un manejo más dirigido, es decir, identificar las diferentes formas de presentación y manejar cada forma de presentación de una manera individualizada, porque la fisiopatología es diferente. Tenemos que entender que hay que proteger el órgano blanco. Si nosotros en la hospitalización no podemos proteger al riñón, al hígado, este paciente va a evolucionar mal. Y tenemos que
llevar adelante este paradigma que cuanto antes administremos la medicación, mejor va a ser el pronóstico del paciente y que la medicación debe ser administrada en la internación. El paciente debe irse de alta adecuadamente medicado, es decir, tenemos que intervenir sobre múltiples objetivos terapéuticos, la congestión, el recuperar miocardio disfuncionante pero viable, sobre la actividad neurohumoral, sobre el deterioro hemodinámico para prevenir el órgano blanco y ver si de esta manera y con un cambio en el enfoque del manejo podemos mejorar la evolución en el largo plazo. Porque nosotros tenemos metas terapéuticas que van a ser básicamente disminuir la congestión, la pre y poscarga y aumentar la contractilidad, que sabemos cómo hacerlo con terapia convencional, pero que el efecto a largo plazo de esta terapia convencional en los diuréticos podría ser perjudicial, en los vasodilatadores beneficioso, en los inotrópicos perjudicial, y lo que tenemos es una disociación entre la capacidad de mejorar los síntomas, que eso lo logramos con nuestra terapia convencional, y la evolución en el largo plazo que no logramos mejorarla. Entonces, como dijimos que la forma de presentación más frecuente de la descompensación es la congestión, en la primera etapa de manejo, en el manejo inmediato en la unidad coronaria, en la guardia en la unidad coronaria, nosotros vamos a aliviar los síntomas, restaurar la oxigenación, mejorar la perfusión de los órganos y prevenir eventos tromboembólicos y minimizar la estadía de los pacientes. Como la forma más prevalente es la de congestión como forma de presentación, es causa de los síntomas y se asocia a mal pronóstico, las drogas que utilizamos con mayor frecuencia son los diuréticos de ASA, que como ustedes saben hay poca evidencia sobre el beneficio porque se usan desde hace muchos años y han demostrado beneficio sintomático, y en el año 2011 se publicó uno de los pocos trabajos randomizados que trató de contestar si la dosis en bolo versus la infusión continua o las altas dosis versus las bajas dosis mejoraban a los pacientes y qué pasaba con la evolución en el largo plazo. Este trabajo DOSE lo que mostró es que no hay diferencias en el alivio de los síntomas ni en la evolución de la función renal con la infusión en bolo versus intermitente, que la infusión de altas dosis de diuréticos de ASA permite un alivio más rápido, pero se asocia a un empeoramiento de la función renal, aunque ambos puntos finales fueron de manera no significativa, y lo que quedó demostrado es que en un punto combinado de muerte, rehospitalización o visitas a guardia, no hay diferencia en ninguna de las estrategias utilizadas. Otro tipo de diuréticos son los antagonistas de la vasopresina, que fueron testeados en el estudio Everest, el tolvaptan, que mostró que si bien los pacientes tenían mayor pérdida de peso y alivio de los síntomas en los 2 primeros días respecto del placebo, en la evolución alejada, ya sea en mortalidad global o muerte cardiovascular o hospitalización, no hubo diferencias con el uso del placebo, lo que sí los pacientes hiponatrémicos lograban una mejor evolución del sodio plasmático y cuanto más hiponatrémico estaba el paciente, mayor era el beneficio del tolvaptan en la evolución del ionograma, y probablemente este sea el nicho para la utilización del tolvaptan, los pacientes que tienen hiponatremias severas. Como yo les decía, los diuréticos son necesarios, los utilizamos, alivian los síntomas de los pacientes, pero hay muchos datos de que los pacientes que necesitan altas dosis de diuréticos tienen peor evolución. Aún cuando eso se corrige, por supuesto uno siempre puede decir debe ser un marcador de un paciente más enfermo, lo cual en parte seguro es así, pero en el estudio ESCAPE, después de corregir por todos los predictores conocidos de riesgo, el alto uso el uso de altas dosis de furosemida se asoció con peor evolución.
Los pacientes con formas avanzadas de insuficiencia cardíaca tienen resistencia a los diuréticos y desarrollan síndrome cardiorrenal. Las estrategias que podemos utilizar para aliviar la congestión en este grupo de pacientes que son muy difíciles de manejar es la asociación de diuréticos, ya sea con tiazida, sindapamida o espironolactona. El combinar los diuréticos con dopamina, y ahora vamos a revisar brevemente cuál es la evidencia que tenemos, y el uso de la ultrafiltración. Respecto de utilizar dopamina asociada a la furosemida, esto es una estrategia que muchas veces se utiliza en la práctica, pero la verdad es que no tiene ningún nivel de evidencia de beneficio. Este trabajo que randomizó furosemida más furosemida y dosis bajas de 2 a 3 gamas de dopamina en pacientes con formas descompensadas y deterioro leve a moderado de la función renal, mostró que el uso de dopamina no se asocia ni a aumento de la diuresis en las 72 horas ni a mejoría de un punto final combinado de muerte y rehospitalización. Entonces, la verdad, lo mismo que los datos del estudio DAD, no hay evidencia para la utilización de las bajas dosis de dopamina. Y respecto de la ultrafiltración, que ustedes saben que hubo trabajos iniciales, el Unload, que mostró beneficios y por eso el NIH subvencionó este trabajo para ver si el uso de la ultrafiltración en pacientes que ingresan con congestión de difícil manejo y deterioro de la función renal mejora la evolución de los pacientes. Bueno, lamentablemente mostró que a las 96 horas los pacientes que recibían ultrafiltración no tenían una mayor pérdida de peso, no tenían un cambio significativo en el peso y sí tenían un aumento de las cifras de creatinina, es decir, un mayor deterioro de la función renal. Y esto fue a expensas de que el grupo que recibió ultrafiltración tuvo mayor tasa de eventos adversos, fundamentalmente de sangrados en el sitio de punción y de infecciones vinculadas al uso de catéteres. Entonces, la ultrafiltración queda reservada para pacientes que no responden al tratamiento diurético, pero no como tratamiento de primera línea para el manejo de la sobrecarga de volumen. Ahora pasando al uso de los vasodilatadores, ustedes saben que los vasodilatadores tradicionales fueron testeados en estudios ya muy viejos de la década del 80, del 90 y en realidad lo que muestran, por ejemplo este trabajo y otro más realizado en edema agudo de pulmón, que los vasodilatadores convencionales en este grupo de pacientes con forma de presentación fundamentalmente de edema agudo de pulmón disminuyen el uso de la asistencia ventilatoria, la estadía hospitalaria y el infarto no ST. Es decir, en los pacientes que tienen hipertensión asociada a descompensación muestran beneficios. El Neseritide fue aprobado hace ya varios años en Estados Unidos para el alivio de los síntomas en la insuficiencia cardíaca aguda. Hubo varios trabajos con poco número de pacientes y posteriormente un metaanálisis que alertó sobre la posibilidad de mayor mortalidad y empeoramiento de la función renal con el uso de Neseritide. Eso motivó la realización del estudio Eisenhower-Failor, que incluyó 7.000 pacientes randomizados a Neseritide o placebo, y el Neseritide no mostró una mejoría significativa de los síntomas ni del punto final de muerte y rehospitalización, pero sí mostró ser una droga segura porque no se evidenció disfunción renal ni aumento de la mortalidad y sí se objetivó un incremento de los episodios de hipotensión, que es uno de los riesgos de los vasodilatadores y que probablemente estén vinculados con la falta de mejoría en el largo plazo. Recientemente se publicaron datos de un nuevo vasodilatador, la serelaxina, que es un recombinante de la relaxina, y este trabajo, el RELAX, que incluyó más de 1.000 pacientes, mostró que el uso de serelaxina en pacientes con insuficiencia cardíaca
y tensión arterial sistólica mayor de 125 milímetros de mercurio, y yo creo que esto es uno de los méritos de este trabajo, que definió muy bien la población a tratar, una población que claramente puede beneficiarse con el uso de vasodilatadores y además tuvo un inicio muy rápido de la medicación que debía hacerse dentro de las primeras 16 horas, con lo cual también está actuando sobre este tema de intervención temprana y protección de órgano blanco. La serelaxina lo que mostró es que disminuyó la disnea cuando se valoró con un área bajo la curva de una escala visual analógica. No tuvo una mejoría significativa medida por otra escala, que es la escala de Likert, que se usa en insuficiencia cardíaca aguda, y en otros puntos de eficacia, como fue la muerte cardiovascular, el tiempo de la muerte cardiovascular y rehospitalización a 60 días, no mostró diferencias significativas. En otro punto final de eficacia que había sido predeterminado, que fue la muerte y rehospitalización a 180 días, se encontró una reducción significativa de este punto final. Pero la verdad que los autores son muy prudentes en la conclusión y que dicen que como esto no fue un punto final primario, solo debe ser motivador de, o sea, resultado generador de hipótesis, y por eso está en marcha un nuevo trabajo con serelaxina como punto final combinado mortalidad alejada. Probablemente la causa en que los pacientes mejoraron con la serelaxina es que se redujo el número de pacientes que sufrieron empeoramiento de insuficiencia cardíaca en la hospitalización. Ustedes saben que más del 10% de los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca descompensada en el hospital van a tener empeoramiento con requerimiento de progresión de la medicación endovenosa. Entonces, al reducir el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, este puede ser una causa del beneficio, y el otro es que mostró un beneficio sobre marcadores de daño orgánico. Los pacientes que recibieron serelaxina tuvieron menor aumento de la creatinina, del ácido úrico, de la urea y de las transaminasas, todos marcadores de daño. Probablemente esto también tenga que ver con la intervención precoz. Respecto del uso de inotrópicos, bueno, comentamos que la forma de presentación en shock es solamente un 5% de los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Sin embargo, todos los registros, fíjense acá están los más conocidos, ADIR, Optimize, bueno, todos muestran un uso mucho más alto. Es decir, que estamos dando más inotrópicos que pacientes que tenemos con signos de shock. Y si nosotros pensamos cuál sería el perfil clínico para la indicación de un inotrópico, es aquel paciente que tiene deterioro hemodinámico con bajo volumen minuto y presiones de llenado altas, o un paciente que está en una condición hemodinámica crítica y que además puede tener una limitación muy severa al ejercicio, la clase 4, resistencia a los diuréticos o disfunción orgánica. ¿Y por qué insisto en alertar sobre el uso de inotrópicos en pacientes que no tienen signos de hipoperfusión? Porque, por supuesto, todo paciente que tiene una situación crítica de shock o de hipoperfusión debe recibir inotrópicos, esto no se cuestiona, pero el uso, digamos, el uso de inotrópicos en otros grupos se asoció a mayor mortalidad, y esto los demuestran, por ejemplo, el estudio FIRST con el uso de dobutamina o el estudio OPTIME con el uso de milrinone. Cuando uno, en todos los trabajos que randomizaron inotrópicos versus placebo, es decir, eran pacientes que podían no recibir un inotrópico, el uso de inotrópico fue deleterio. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con los inotrópicos que conocemos? Bueno, probablemente tenga que ver con la dependencia de la vía del calcio que produce taquicardia y aumenta las arritmias ventriculares y supraventriculares y aumenta el consumo de oxígeno, y también por el efecto vasodilatador concomitante cuando lo utilizamos en pacientes críticos. Hace unos años tuvimos
mucha esperanza que la utilización de un inotrópico que no utilizaba la vía catecolaminérgica, como es el levosimendan, que es un sensibilizador del calcio, podría dar mejor evolución a largo plazo. Sin embargo, el uso del levosimendan, cuando se comparó con placebo, aumentó la arritmia ventricular, supraventricular y la hipotensión, y por consiguiente no tuvo beneficios en el seguimiento. Los autores dicen justamente que tiene un aumento de los eventos adversos cardiovasculares, y cuando se comparó cabeza a cabeza el levosimendan con dobutamina, o sea, dos inotrópicos con diferente mecanismo de acción, tampoco mostraron diferencias significativas. Hay algunas novedades en el manejo del shock, solamente les quiero comentar dos trabajos. Este es dopamina versus noradrenalina en pacientes con todo tipo de shock, y en el subanálisis de los grupos mostró que los pacientes que presentan shock cardiogénico tienen una mejor evolución si utilizan noradrenalina en dosis de 0,2 gamas kilo comparado con dopamina, que se utilizó realmente en dosis elevadas. Y por último, un trabajo del año pasado de 988 pacientes con shock cardiogénico, lo suficientemente grave que requirieron inopresores de inicio, o sea, todos pacientes con menos de 90 de sistólica que había que administrarle un inopresor de inicio, y aquellos que en la evolución se los combinó con un inodilatador, o sea que se les pudo agregar un inotrópico que tuviese también un efecto vasodilatador, tuvieron una mejor evolución que aquellos que continuaron con inopresores exclusivamente. Por suerte tenemos nuevos inotrópicos que exploran diferentes vías de acción, como el cerca, la estimulación de la miosina, que están con trabajos ongoing y esperando entonces resultados de si vamos a tener inotrópicos que tengan menor costo para la función miocárdica. Una vez que el paciente fue, digamos, atendido de manera inmediata y logramos estabilizar su situación hemodinámica de los órganos, es importante que mientras el paciente está en el hospital, nosotros identifiquemos las etiologías, iniciemos la terapia neurohormonal y consideremos la necesidad de un dispositivo, un cardiodefibrilador o un resincronizador, que el paciente sea enrolado en un programa de seguimiento de insuficiencia cardíaca, y de esta manera poder mejorar la calidad de vida y prevenir la readmisión. Pero esto no tiene que quedar librado al azar. El paciente, cuando se va de alta de la hospitalización, se tiene que ir de alta con toda su medicación, porque eso demostró que mejora el pronóstico, y con un plan de seguimiento. Para finalizar, los mensajes que quiero que nos llevemos es entender que la insuficiencia cardíaca no aguda no es una enfermedad única, sino que es un síndrome complejo, tiene múltiples mecanismos fisiopatológicos, diferentes presentaciones clínicas, por consiguiente son diferentes enfermedades. La forma de presentación más frecuente es la congestión. Los diuréticos son necesarios, pero pueden ser deleterios. Los vasodilatadores clásicos son beneficiosos, hay poco trabajo clínico randomizado con los clásicos, y seguimos con los nitritos, el NPS en algunos pacientes, esperanza con serelaxina y esperando resultados con clevedipine en edema agudo de pulmón. Los inotrópicos solo deben usarse en pacientes con cuadros de hipotensión e hipoperfusión porque tienen problemas de seguridad. Y la falta de beneficio en mortalidad en las últimas décadas alienta a pensar en un cambio en el paradigma del manejo de la insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, muchas gracias por escucharme.